Los comicios municipales del próximo 5 de noviembre dividen aguas en el oficialismo en Nicaragua. Dirigentes históricos del sandinismo cuestionan los métodos electorales del presidente Daniel Ortega. Vemos un informe y al regreso lo analizamos con el gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien también fue vicepresidente de su país. Vemos el informe. Lejos de mostrar la sólida unión que hace 38 años le permitió derrotar al dictador Anastasio Somoza, el Frente Sandinista ve resquebrajarse su estructura interna con el surgimiento de airadas protestas contra el presidente Daniel Ortega. En las últimas semanas, las bases reclamaron en más de 20 localidades contra la imposición de candidatos para las elecciones municipales de noviembre. El descontento sandinista denuncia la imposición vertical de postulantes sin consulta previa a las bases y las protestas ya alcanzaron varios municipios y departamentos. Un comportamiento poco habitual en una organización que resguarda la disciplina partidaria como norma. Los reclamos advierten sobre irregularidades en las encuestas para seleccionar a los candidatos de alcaldes, vicealcaldes y concejales. Estos sondeos, como medio de selección, fueron anunciados en el Congreso Sandinista del pasado 26 de junio por la vicepresidenta Rosario Murillo. Poco después, Murillo confirmó que eran 6.000 los candidatos elegidos a través de ese proceso. No obstante, las bases aseguran que en muchas localidades tales sondeos no pasaron nunca de la teoría a la práctica. Otros, en cambio, describieron el proceso como reducido y dirigido por los secretarios políticos del oficialismo. Se trata de operadores de la presidencia en los municipios que, según su denuncia, tienen más poder que los propios funcionarios electos. Otra divisoria de aguas fue la actitud tomada por el representante legal del Frente Sandinista, Edwin Castro, quien inscribió ante el Poder Electoral a los candidatos oficiales el 18 de agosto sin dar sus nombres. Estas identidades fueron conocidas recién un mes después, al ser publicadas por el Consejo Supremo Electoral. Se comprobó entonces que el 83% de los candidatos del Frente Sandinista buscan la reelección para obtener un segundo, un tercero y hasta un cuarto mandato, lo que generó nuevas críticas. Las votaciones municipales están previstas para el próximo 5 de noviembre. En ellas se elegirán alcalde, vicealcalde y concejales en los 153 municipios del país. Sin embargo, el sistema electoral no detenta credibilidad, ya que es controlado por el partido gobernante. Buscando alejar dudas, Ortega acordó la llegada de una misión de observación de la OEA. Al frente de esa comitiva estará el actual vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay, Wilfredo Penco, quien ya fue cuestionado por el opositor Frente Amplio Democrático, que calificó el proceso como una farsa, sembrando aún más dudas sobre su necesaria transparencia. Recién le dijimos que estaba en nuestros estudios el ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Encantado. Que llegaste a Buenos Aires justamente para participar de un foro, del Foro de Ideas, así que te agradecemos mucho que hayas aceptado venir. Uno ve la figura de Ortega, rápidamente asocia, habla del sandinismo. Vos tenés que ver con ese sandinismo original, con esa revolución sandinista original. Y la primera pregunta es, ¿qué queda de aquella ilusión de la revolución sandinista hoy en Nicaragua? Pues no queda nada. La revolución duró una década basada en ideales, en una ética diferente para apreciar los fenómenos políticos en el país después de la caída de la dictadura. Y hoy en día lo que existe es un gobierno familiar muy parecido al que tuvimos antes, solo que este no es un gobierno de padres e hijos, sino de marido y mujer. Presidente y vicepresidente, que no es para nada democrático. Y una de las aspiraciones legítimas del cambio en Nicaragua fue establecer un régimen verdaderamente democrático con separación de poderes, que hoy no existe. Todo depende de la voluntad bicéfala, que está por encima de todo, el poder electoral bajo su control, el poder legislativo bajo su control,
La Asamblea Nacional no puede, los diputados, tomar iniciativas propias, solamente pueden discutir las leyes que llegan desde arriba, desde la presidencia. La Contraloría General de la República no controla nada, no controla las cuentas públicas, todo es muy opaco, la Fiscalía, el Ejército, la Policía, es decir, nunca hemos visto en la historia de Nicaragua semejante concentración de poder personal. ¿Y cómo se vive desde la oposición? ¿Cómo vive un opositor como vos que seguís viviendo en Nicaragua? Bueno, yo soy un crítico del régimen, no estoy participando en la vida política, no soy dirigente político, no soy miembro de ningún partido, pero las fuerzas que verdaderamente se oponen al régimen están ilegalizadas, no tienen personería jurídica, tienen que hablar desde la calle, tienen que buscar espacios en los pocos medios de publicidad, de los medios de comunicación libres que quedan, casi no queda ninguno, un solo periódico que es el Diario de la Prensa, un programa de televisión que dirige Carlos Fernando Chamorro, que es esta semana, y una radio, la Radio Corporación, y ahí paramos de contar. Todos los demás medios de comunicación han sido comprados a sus anteriores dueños por la familia gobernante. Cada hijo del presidente Ortega maneja una estación de televisión, de manera que es muy difícil expresarse públicamente más que a través de estos pequeños resquicios o ventanas que aún quedan abiertas. ¿A vos te molestan? Pues personalmente no, yo creo que ellos saben que pagarían un costo muy alto si quisieran meterse conmigo, pero bueno, yo siempre he pensado que la represión depende de las necesidades políticas, no de la consideración o de las consideraciones de nadie, ¿no? Si en la medida en que necesiten más represión, claro, pues la van a ejercer, ¿no? Claro. Te van a hacer preguntas mis colegas. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Más allá de estas cuestiones que vos estabas comentando, la revolución sandinista nació como un proyecto de construir una patria, un país socialista, digamos, en su primer impulso extendió la educación, la salud y demás. Te quería preguntar si nos podés contar un poco cómo es el giro conservador del gobierno Ortega en el sentido de la alianza con la Iglesia y la alianza con el poder económico y los empresarios. Pues yo creo que con la Iglesia no ha podido conseguir ninguna alianza porque la posición de los obispos de la conferencia episcopal es muy firme, en su mayoría adversa en lo que está ocurriendo en Nicaragua. Su alianza es con el antiguo arzobispo de Managua, que ya no lo es más, el cardenal Miguel Obando Llorao, el adversario tradicional de Daniel Ortega, pero que hoy ha sido proclamado prócer nacional. Es el único prócer vivo que existe en el país, contra todas las disposiciones al respecto que dicen que solo las personas muertas, las figuras históricas, pueden ser proclamados próceres. Pero estos son, yo diría, enjuagues de mal gusto, ¿no? Que demuestran cómo el régimen quiere tener una figura visible de la Iglesia a su favor. Me parece que es más profunda la alianza con la empresa privada, lo cual hace que lo que existe en Nicaragua es un régimen muy neoliberal, de eso que se llama el régimen neoliberal, que es un calificativo que Ortega aplicó a los regímenes anteriores de doña Violeta Chamorro, de don Enrique Bolaño, de Arnoldo Alemán. Hace 2 semanas se abolió una ley que obligaba a los inversionistas a presentar estudios de sanidad ambiental para iniciar un proyecto de inversión. Entonces ahora no se necesita ningún estudio de sanidad ambiental. Esto es capitalismo salvaje, verdaderamente, ¿no? Esto es lo que sí está ocurriendo. Yo diría que se trata de un régimen de economía muy conservadora, muy descarnada, muy retrógrada. Te quería preguntar, Sergio, frente a esa situación y todo lo que decías que de aquella revolución sandinista no quedó nada, ¿cuáles son las expectativas que hay? ¿Dónde se puede hoy depositar si hay alguna esperanza de ese ideario de la revolución sandinista, dado que este régimen lo acabas de calificar bien como un régimen conservador y con una política neoliberal? Pues, pero además de conservador, como ya decía antes, absolutamente autoritario, con todos los instrumentos del poder en una sola mano.
la salida en Nicaragua tendría que ser electoral. Es decir, es la única que yo veo posible construir en el futuro. Una salida violenta, con sangre, a mí me repugna, porque yo vengo de la historia de una guerra que costó miles de muertos y en lugar de resolver los problemas los empeoró. Es decir, volvimos, la rueda volvió hacia atrás después de tanta sangre derramada. Entonces me parece que la resistencia cívica algún día, algún momento tendrá que manifestarse para forzar una salida electoral y acabar con la situación actual en la que el Consejo de Elecciones es un instrumento del partido de gobierno, como se va a ver en estas elecciones municipales. Sergio, buen día. Además hay muchísima presencia rusa, tengo entendido, y cada vez mayor, no solo en lo económico, sino en lo militar. Pero le pregunto, ¿hubo algún tipo de negociación con la OEA en su momento por el cual Nicaragua dejó de ser requerida para esta serie de presentación y de su condición de democracia limpia y demás? Porque en su momento recuerdo haber visto presentaciones y reclamos de la OEA que se acallaron, por ejemplo, y se focalizaron solo en Venezuela. Bueno, Ortega se metió en el bolsillo al secretario general de la OEA, más que por astucia de OEA, por astucia de Ortega, yo creo que por una torpeza del secretario general de la OEA, que tiene una personalidad un tanto esquizofrénica, porque mientras tanto es radical contra Maduro, favorece a Ortega. Hoy en día la OEA está anunciando que las elecciones municipales del próximo noviembre van a ser observadas por una misión que no se ha instalado en Nicaragua y que no tiene control ni fiscalización de los documentos electorales, de las boletas de inscripción, de la emisión de cédulas. Una de las reformas que la Asamblea Nacional acaba de aprobar por iniciativa de la Presidencia es de que en las mesas electorales no se necesita aparecer en el padrón electoral para votar. Entonces, esto es lo que abre, termina de abrir las puertas al fraude inmenso que va a ocurrir. Y esto es lo que va a llegar a bendecir este señor Penca, que ya ha estado en Nicaragua antes como miembro de organismos electorales de observación que pertenecen al grupo del ALBA, bendiciendo las otras elecciones que ha habido en Nicaragua, de manera que esta llegada de la OEA es una verdadera payasada. 2008, 2011 y 2016, en esos periodos, en esas elecciones estuvo Wilfredo Penco, que también es uruguayo y que tiene la venia de Luis Almagro para estar allí. Ahora la pregunta es, frente a una OEA desacreditada por parte de la oposición, ¿cuál es la alternativa para esa salida electoral que usted propone? Yo creo que el primero que nos da importancia a estas elecciones municipales es el propio Ortega. Ya oí comentar aquí en el documental anterior cómo en estas elecciones que se van a dar en el mes de noviembre, todo está preparado para abrir las puertas de este fraude. Es decir, los electores no tienen ninguna garantía de que su voto va a ser respetado, la abstención electoral va a ser alta, como la de las elecciones presidenciales, donde muy poca gente fue a votar. Y yo creo que la verdadera intención de Ortega es quitar importancia a las elecciones. Yo creo que esto hay que verlo muy detenidamente porque está en el fondo de todo. Es decir, que las elecciones no son un instrumento democrático verdadero. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los nombres de los candidatos permanecieron en secreto 6 semanas después de ser presentadas las listas oficiales al Consejo de Elecciones, hasta que aparecieron en la Gaceta del Diario Oficial? Nadie sabía quiénes eran los candidatos. Si un partido no está interesado en que los nombres de los candidatos se conozcan, es porque no le da ninguna importancia al proceso electoral. Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Realmente es un placer recibirte. Esperamos volver a recibirte en otra visita. Nos estamos yendo nosotros a un nuevo corte, pero ya volvemos. Estamos hasta las 2 de la tarde.